Recta de enfrente para la temporada de béisbol profesional de Venezuela, semana final, semana entera final, es importante decir eso, Mr. Aquiles Estrada, porque de alguna manera en esta línea entre dos vamos a ver quiénes se quedan, quiénes se van y en qué orden. El orden parece mentira, esta vez hasta más importante que clasificar, porque primero y segundo las escogencias y las sustituciones son mucho más fáciles si tienes la capacidad para elegir. Literalmente, como dirían en argot de caballos, entran en la recta final, la recta de las emociones, porque hay demasiado por definir en una tabla de posiciones. Esto lo estamos grabando martes 16 de diciembre a las 11:51 de la mañana, y realmente cuando vemos lo que respecta a la tabla de posiciones, vemos que ya hay, digamos, una distancia considerable para los juegos que quedan entre el último y el primero. Pero de allí en adelante, Tiburones de La Guaira va a disputar miércoles y jueves una serie contra Bravos de Margarita. Y en estos momentos ellos están a cuatro juegos y medio del primer lugar. Que en caso tal de lograrlo, que no es sencillo, son los últimos 2 juegos en casa para Bravos de Margarita, podría incluso recortar esa distancia a 2 y ver qué pasa después en el resto de la jornada, ¿no? Estoy hablando de una situación hipotética, pero lo cierto es que están tan pegados unos de otros, de lo que están ocupando el sexto lugar compartido, el quinto y el cuarto. Digamos que ahora sí hay en cierta forma, sin haber mayor distancia, en cierta forma está un poco como dividida en dos, ¿no? Pero bueno, la realidad que están pasando cada uno de estos equipos, el drama, Tony Cruz, hay drama. El drama no huye de esto, porque algunos tienen peloteros lesionados, unos peloteros que se tuvo la participación, otros que tuvieron que realizar cambios para, bueno, paliar un poco situaciones que se le han ido presentando en el camino, otros que van recibiendo incorporaciones. Y lo cierto es que, bueno, es una semana para sentarse con las cotufas a ver lo que va pasando en toda la jornada del béisbol profesional venezolano. Yo creo que no voy a poder hacer lo de la cotufa, a menos que me lo lleve para 7 juegos en 7 días. Ya tengo la fatiga extrema. Pero lo cierto del caso es que no hay nada crítico, no hay nada todavía cierto. Ayer Iván Medina me decía, Bravos con 29 clasifica. Yo no estoy tan seguro de eso, porque cuando reviso todavía hay equipos como Caracas que puede llegar a 29, ¿no? Caracas le quedan 8 juegos y tiene 21, puede llegar a 29 victorias. Sí, señor. Entonces, eso no te dice nada. En ese sentido tendrías que recurrir a series particulares. Magallanes y La Guaira pueden pasar de esa situación, puede llegar a 32 victorias. Entonces, para mí la victoria 33 es la que asegura, creo yo, que Bravos no va a pasar vicisitudes para la parte final, pero estar gran parte del año como el equipo que más consecuentemente ha jugado y estar al final de la campaña como el líder de la clasificación te hace soñar con la primera escogencia. Yo creo que en este momento es la posible gran diferencia entre ser un equipo competitivo y un equipo campeón. Y cuidado, porque en lo que son los condicionantes, el equipo de Bravo ha jugado muy bien en su casa, pero le quedan 2. Le quedan miércoles y jueves de los 7 juegos que tiene pendientes por disputar. Del resto es completo carretera, y ellos en carretera no han sido tan buenos como en casa. En casa han jugado para 15 y 9 y en la carretera 13 y 12. Y con todo el respeto que merecen, los acabo de ver el fin de semana en serie contra Tiburones de La Guaira. Y sí, Bravos, la virtud que ha tenido Bravos es ser el equipo más consistente de todos en toda la temporada regular, y por eso en estos momentos están en el primer lugar. Que tiene virtudes porque tiene varios héroes que se pueden poner la capa y resolver en días consecutivos, que no siempre van a depender de un mismo pelotero. Eso también es verdad. Pero el conjunto de Bravos de Margarita tampoco es que tenga una gran superioridad respecto a otros equipos de los que están en la carrera, ¿no? En estos momentos tiene una situación privilegiada, pero a nivel de nómina hay equipos que se pueden estar de tú a tú con lo que tiene Bravos de Margarita. Con esto no se me malinterprete, no le estoy restando méritos, tremendo mérito tiene para lo que ha estado haciendo el equipo de Bravos de Margarita por 4º año consecutivo,
porque ya habían dado una primera campanada con José Moreno. Después, cuando se meten a la postemporada, el año pasado, que vuelven a la postemporada y se meten a la final por primera vez, y ahora este año en manos de Henry Blanco. Eso tiene mucho mérito. Y me alegra en lo personal muchísimo, porque me uno en amistad con José Manuel Fernández, y esto es parte del fruto del buen trabajo que han hecho Iber Hernández y José Manuel Fernández al frente de este equipo, ¿no? Una vez dicho esto, yo creo que ellos sí tienen una situación privilegiada. Yo creo que ellos tienen, por decirlo así, falta que, bueno, se ocurran las cosas, pero yo creo que, o sea, tiene que ocurrir una debacle de proporciones, sí, para que Bravos no pueda estar en la postemporada. Bravos va a estar en la postemporada. De que sea primero o no, eso se va a definir esta semana. Una debacle de proporciones tígricas. Así como cayeron los Tigres de Detroit contra los Guardianes de Cleveland. Algo así para sorprendernos, y yo la verdad no creo que eso... Exactamente. Por lo menos el día domingo se vieron en situación de tener que darle descanso al bullpen A, porque lo habían utilizado. Eso me lo dijo Aldrin Adrianza, que trabaja con el circuito de Araujo de Margarita, que habían tenido días consecutivos de trabajo, incluso hasta 4 días consecutivos de trabajo. Entonces le tocó depender de otros brazos. Yo creo que Tiburones tuvo la incapacidad de sacar temprano el juego a Melvin Acosta, y bueno, después cuando parecía que todo iba con rostro a Bravos de Margarita Barrer en el Universitario, en esa corta serie de 2, una serie en 2 capítulos con un intermedio en Maracay para Tiburones, bueno, Tiburones reaccionó. Llegó una situación de recursos extremos, donde salió un héroe inesperado llamado Kelvin Melián. Cuando se presenta una circunstancia en la baja del octavo, en el séptimo, que es cuando Tiburones empata, en la baja del séptimo inicia Yangervis Solar de boleto, le dan un bolazo a Carlos Toxi, y el turno es para Miguel Hernández. Ese día no pudo jugar Ronald Acuña, tenía que descansar, y decide Marco Avalillo tocar la bola con él, poner hombres en segunda y en tercera, y el noveno bate era Kelvin Melián, que es un pelotero que prácticamente no ha jugado en todo el año, y Kelvin Melián termina disparando una línea de hit que permite que el juego de pelota se empate. Moisés Gómez tuvo un par de jugadas providenciales para evitar que la Guaira hiciera un daño mayor, pero se da también la situación en la baja del octavo. El brazo con el que él viene a mantener el juego en la línea es Alfred Gutiérrez, contra un tipo que viene a jugar Grandes Ligas todo el año como es Gabriel Arias, que ha tenido problemas para producir en la parte media del line-up, que ha tenido dentro de todo un eslabón un poco extraño, porque tú ves, los últimos 9 juegos jugados tiene 4 jonrones y una buena cantidad de carreras remolcadas, pero han sido muchas las ocasiones que ha tenido para hacer daño que no había podido responder. Pero lo había visto yo incluso el sábado tomando práctica de bateo extra, trabajando junto a Yangervis Solarte, y bueno, llegó un cuadrangular, y después llegó Edgardo Enríquez a poner el broche ahí. Para la Guaira esta semana hubiera sido totalmente distinta sin esa victoria. Y Magallanes lo que logró ayer fue realmente heroico. Cuando habían estado dominando el marcador, empatan el juego, se va Zulia arriba en una circunstancia de juego que tú dices, ¿cómo echa varilla este equipo de las Águilas? Lo describieron ustedes muy bien en Baseball Center, que sin dar un batazo, los hombres llegaron a ponerse arriba en el juego de pelota. Y Odor, que estaba leyendo las declaraciones, que es pana desde la infancia, que es compinche, compadre, ese es mi hermano. Pero yo salí a buscarle un picheo. De Silvino Bracho. Y él salió a buscarle un picheo y le conecta a jonrón para voltear el juego y dejar en el terreno a las Águilas del Zulia. Sí, esa es la ventaja de conocer al oponente, ¿no? Silvino también debe saber que Odor es un bateador de primer picheo, ¿no? Normalmente, inclusive en escenarios en los cuales la paciencia es lo requerido, él tiende a traicionar esa sensación de que debo tener un boleto, debo negociar un punteo largo, y el que maneja la cuenta es Sardiña. Casi todos los turnos de Sardiña llegan a 3-2, a 2-2, ve 4 o 5 lanzamientos,
como regla general. Pero Odor, como muchos otros bateadores de primer picheo, le vino por ahí Silvino, le dio el cuadrangular. No sin antes decirles que en 3 oportunidades las Águilas del Zulia en el partido, porque hicieron una en el 10º y creo que otras 2 veces en el juego como elevado sacrificio, hizo lo correcto, es decir, mover al corredor y dar un batazo lejos para traerlo. Y eso es una virtud, o sea, porque fabricar carreras. Con poco lograron hacer mucho. Se fueron de 9-1 con hombres en posición anotadora, pero 3 elevados sacrificios, hermano, que eso hay que darle crédito, porque en esos momentos dieron el batazo apropiado. Tiene oficio ese equipo de las Águilas del Zulia. Sí. Y además le van a dar un regalito, le pusieron así como, toma, tienes la guinda. El 21, ¿no? Es que arranca a jugar Jackson Chourio. Sí, señor. Nada más y nada menos. Pero bueno, tú hiciste ayer el juego de Bravos y Leones. Ayer, lunes 15 de diciembre. Y tú estás diciendo algo que es muy importante, ¿no? No es solamente porque matemáticamente cuando vemos la tabla de posiciones, vemos que Caracas nada más está a 2 juegos de la situación en la que están disputándose el 6º lugar, que daría la opción al play-in. Tanto Tiburones como Navegantes, que además son rivales que va a enfrentar en este tramo para definir la temporada. Pero la actitud cuenta. Háblanos de eso, que tú lo estuviste viendo. Mira, bueno, yo estuve más del lado de la Cueva de Bravo ayer por una razón lógica, ¿no? Los peloteros de los Leones no salieron, no hicieron práctica en field, no hicieron práctica de bateo como estaban acostumbrados, fueron unos a hacer malla, un parcito. La mayoría estaba en el cage, que se llama la cueva, donde tienen una máquina de lanzar y toman práctica, digamos, privada y corrigiendo detalles, haciendo swings para soltarse y demás, pero no hicieron la práctica normal, sobre todo la defensiva, que a veces es cosas que tú tienes que pulir, siempre puedes pulir un aspecto, pero no salió nadie. A mí me llamó la atención, creo que la única entrevista que pudimos hacer para la televisión fue para Orlando Arcia, que estaba pasando por ahí, no sé si es que había dejado el guante, pasó por ahí y se metieron con él, Junior Cordero, le digo, pero bueno, vale, dar una entrevista, sé como en tono de broma, y el tipo aceptó dar la entrevista, pero ¿sabes? Cuando das el sí, pero como que está como a regañadientes, y esa fue la sensación que me dio a mí cuando me hicieron la entrevista. O sea, no ves ese espíritu competitivo, no digo que no lo tengan, pero por lo menos visualmente no lo están demostrando. No lo demuestran, no lo exhibe. Tú ves a La Guaira, tú ves a Magallanes, que están en situación comprometida los dos, y tú ves con ganas de ganar, el equipo practica, y ves a los tipos echando broma, ves bien bueno el ambiente, pese a los problemas que han tenido los equipos, porque Magallanes ha perdido unos juegos realmente para el olvido. El juego ese de las 2 carreras con el ball pitch fue mortal, ¿no? Para las aspiraciones de Magallanes, y si a eso sumamos la derrota con el Caracas, con el jonrón de Salvador Pérez, las derrotas que tuvieron en Valencia, una en Valencia y una en Pueblo Nuevo contra el Caribe, dándole jonrones de 3 carreras con cuenta de 0-2, estamos hablando de que en una semana de 9 días, 3 veces perdieron partidos con bateadores que tenían 0 bolas 2 detrás y le dio jonrón. Entonces, esos son escenarios que les pichan el ánimo a cualquiera. Sin embargo, tú estás viendo como Magallanes intenta hacerlo imposible, como hizo en el día de ayer, para remontar un juego que se le había complicado. No sé si buscarme un edredón para que se seque el llanto que acaba de tirar, pero fíjate, hablando de los Leones del Caracas va a tener un juego hoy contra Caridad Anzoátegui en casa. Descansa el día 17 porque le toca en Maracaibo. Le quedan 5-3, ¿no? De los 8 jugar, en casa, 3 visitas. Jugar en el Luis Aparicio contra Zulia el 18 y el 19. Regresa a Caracas a jugar contra Cardenales el día 20. El 21 y el 22 Bravos de Margarita estará en el Monumental visitando, y luego viene la pausa de Navidad. Y al regreso le tocará un juego con Cardenales y un juego con Tiburones, ambos en el Monumental, ¿no? Que si, estamos hablando de puros rivales directos si tú aspiras a meterte en la carrera, pero la realidad de lo que estamos viendo en el terreno de juego, además la cantidad de peloteros que tienen tocados, que también ese es otro detalle a tener en cuenta. Daza está fuera de acción, que tiene problemas en el flexor de uno de sus codos. Salvador recibió un linietazo y no sé si jugó ayer en definitiva. No, estaba para tomar turno, al final no lo utilizaron. No sé por qué, porque el juego tuvo 3-2. Lenín Sosa en definitiva tuvo problemas de agotamiento, de fatiga,
y salió del roster. Entonces, bueno, sí, Caracas tiene profundidad para paliar ciertas circunstancias, pero bueno, el problema sigue siendo el picheo y ahí las cosas sí no han cambiado mucho. Veremos entonces cómo pueden manejar esta situación. En torno a Magallanes y La Guaira, vamos antes de cerrar, Magallanes y La Guaira se van a ver un par de veces, una en Caracas y una en Valencia. Magallanes tiene serie contra los Tigres, 1-1. Uh-huh. Les toca ir a Barquisimeto, después juegan con Tiburones en Valencia el día sábado y el domingo entonces tienen que jugar contra los Leones del Caracas. En el Monumental, sí. Entonces, bueno, estamos hablando de pura gente. Si no los estás persiguiendo, te están persiguiendo a ti, ¿no? O van codo con codo contigo dándote allí. En cambio, Tiburones de La Guaira, Tiburones tiene un reto grande. ¿Por qué? Porque Tiburones no ha jugado tan bien de visitante. Le toca jugar contra Tigres hoy en Maracay. Va para Margarita entonces a jugar miércoles y jueves. El viernes juega en el Universitario contra Caribes. El sábado a Valencia contra Magallanes y el domingo recibe en el Universitario a Cardenales de Lara. Estamos exactamente en lo mismo. Por eso yo cerraba mis comentarios finales el domingo en la radio para Tiburones diciendo que bueno, ya vamos a tener un pre-round robin. Vamos a tener un pequeño round robin antes del round robin, porque esta semana se está jugando absolutamente todo. Hay muchos equipos que se están jugando la temporada en esta semana. Y hay unos que pareciera que les está costando llegar al final, pero de eso y más vamos a hablar en la siguiente parte de esta línea entre dos. Tony Cruz y Aquiles Estrada. Ya regresamos. Seguimos con más de esta línea entre dos. Aquiles Estrada y que les habla Tony Cruz. Tigres y Zulia siguen viviendo de la renta. Oscar de la renta, porque Zulia, a pesar de que ha tenido muchos altibajos, muchísimos altibajos, el conjunto de Aragua pasa por una buena arrancada que lo mantuvo a flote hasta ahorita. Lo que pasa es que no sé si esos flotadores le van a dar para la semana final. El equipo de Aragua viene pasando problemas, ganado solamente 3 de los últimos 10 partidos. No es momento para encarar una crisis de esa naturaleza. Mira, tú estás en unas aguas turbias donde se mantiene a flote un barco y donde hay merodeando tiburones y los tigres están como en la era del hielo, la película. Garra patada, para intentar mantenerse a flote. Fíjate que esta campaña es atípica a lo que habían sido las últimas 2 de Tigres Aragua. Que Tigres Aragua comenzaba muy mal y después tenían un repunte tremendo. Este ha sido un año completamente atípico en ese sentido, donde arrancaron con todo, pero bueno, han perdido fuelle y entre la inconsistencia de los demás y bueno, la virtud que ha logrado, porque no se le puede quitar mérito a cómo ha manejado ese equipo Osvaldo Guillén, pero bueno, llegó al punto donde el núcleo, como muchos decían en serio y en broma, bueno, el tiempo no pasa en vano, el tiempo, hay peloteros a los que les va pesando el tiempo y no es que en condiciones óptimas no puedan rendir o nunca van a estar al 100%, pero no es lo mismo a los 32 que a los 36, que a los 37, que a los 38. O sea, las lesiones van a llegar, te vas a tardar un poco más, hay lesiones que se vuelven crónicas, como en el caso de la rodilla de Cafecito Martínez. Una cosa distinta es decir, bueno, si las rodillas respetaron un poco más a José Alberto Martínez y ese aporte en el medio de la alineación fuese consistente, otra historia cuenta. Pero mira, ha tenido problemas de lesiones él, problemas de lesiones de Eduardo Escobar. Si lo vemos por el lado de vista ofensivo, que en buena medida eso es lo que hay que voltear a ver en esta liga, porque de picheo yo creo que sacando a Magallanes, del resto todos están más o menos en la misma línea, ¿no? Sus más y sus menos, pero sacando a Magallanes y sacando al Caracas. El del Caracas siempre fue, durante todo el año ha sido muy malo y menos mal que les llegó Wilmer Font, que les ha lanzado de forma tremenda. Eso los ha hecho menos malos, pero realmente el picheo del Caracas ha dejado mucho que desear en la campaña. Pero la falta de fuelle, y bueno, buscan a Dariel Hernández, al zurdo. Yariel Hernández. Yariel. Ajá.
buscando poner a producir esa parte media de la alineación. Bien lo hablaban ustedes. Bueno, Cedrola terminó redondeando los números. Por supuesto, era imposible pensar que tuviese una campaña tan superlativa como la del año pasado. Era normal que iba a tener un punto de regresión, pero ese dúo al frente de la alineación, y hasta asomaban, decían que había gente que consideraba candidato a más valioso a Gorkis Hernández, que había que meterlo allí en la discusión. Pero bueno, mira, hay elementos que han faltado, que no han estado, y este equipo ha ido, bueno, perdiendo terreno, que si tú me apuras a mí, yo coincido en ese sentido. Yo creo que en estos momentos tienen mejor estructura y tienen mejor rostro tanto Magallanes como Tiburones. Hay una incógnita con Tiburones. Fueron 2 semanas, pero mire, qué manera de hacerse extrañar un pelotero, como lo hizo ya Areynamo. Tengo que culminar ahí una tareita que fui haciendo, terminando en medio de la transmisión del domingo. Lo voy a hacer y se lo voy a compartir a Germán, que es el que le toca hoy en Maracay. De cómo le costó, una vez que se fue Areynamo, que Areynamo no ha jugado desde diciembre, o sea, Areynamo jugó hasta el 30 de noviembre. En adelante, La Guaira tuvo que hacer vida sin Areynamo, y La Guaira no consiguió una respuesta para la producción del 4º y 5º puesto de la alineación con gente en base. Arias ha tenido contundencia en momentos puntuales, pero Arias ha tenido muchas oportunidades. Montaño también pasó por ahí. Un ratico estuvo Franklin Barreto, otro rato también estuvo Jean-Herby Solarte, pero lo cierto es que de esas 2 plazas tan importantes, La Guaira no recibió producción, sobre todo contando que terminaron bajando a Ronald Acuña, pero bueno, yo creo que ya estoy fastidioso con este elemento, que a Acuña no le van a lanzar. Acuña si en Grandes Ligas Acuña está fuera de lote, ni decir la circunstancia que está en la liga venezolana. Entonces, los demás no son tontos. Yo no voy a dejar que me gane Acuña y que me dé un batazo. Totalmente. Lo mismo va a pasar con Jackson Chourio. Yo lo dije en uno de los cortes del programa, me quise decirlo al aire también, tiempo que nos quedaba, pero para mí, Acuña no me gana un juego, se llama Salvador, no me gana un juego Jackson Chourio. Ese tipo de peloteros que está muy por arriba del nivel de la liga, no tienes que enfrentarlo. Si tienes las bases llenas y no tienes para dónde correr, pitcher. Si tienes la ocasión de la primera libre, todo el tiempo le voy a dar boleto. A cualquiera de ellos, cualquiera de ellos bajo ese mismo escenario, en las mismas circunstancias. Si te dejas ganar por ello, es que no hiciste lo correcto, ¿no? Y yo creo que eso va a pasar, ¿no? Aquí La Guaira necesita depender de Areynamo, de Arias, de los otros, porque a Acuña cuando juegue le van a pichar alrededor, y eso es completamente comprensible. Es la lógica a seguir. No creo que vaya a variar mucho lo que falta de torneo. Y repito, depende mucho de lo que tenga en torno a él y cómo Marco Davalillo estructura la ofensiva. Porque si lo pone en una situación de bateador del medio de la alineación, que yo creo a lo que va a generar Ronald, no porque no tenga la capacidad para seguir corriendo, sí la tiene, pero para cuidarlo yo creo que si lo pones de tercero, cuarto o de quinto, te va a producir más y no lo vas a exponer a que se lesione corriendo a la almohadilla. Aunque él cuando dé un batazo entre 2, igualito va a volar por las bases, pero son menos los riesgos. El sábado, cuando alguien está muy por encima, o sea, tiene unas habilidades muy por encima de lo que es el común, hubo 2 batazos. Vamos a ubicarnos. El juego fue a las 4 de la tarde en Caracas. El right field, que es lo que está jugando Ronald Acuña acá, es incómodo en el Parque de la Ciudad Universitaria porque tiene una situación de luz donde te incide de forma, puedes tener el sol cuando se oculta, te pega de frente ahí, y después cuando cae la noche hay una de las torres que en cierto punto de ese jardín la bola tiende a esconderse allí. Y eso ya es público y notorio, ¿no? Sabido en el Parque de la Ciudad Universitaria. Un fly que le dieron con condición de tarde, todavía el sol con mucho brillo, que parecía que Ronald estaba perdido, no sabía dónde estaba. Y él terminó como en 3/4, de perfil, ¿no? Y de repente cuando parecía que él no sabía dónde estaba la pelota, llegó y dice que... Dices, no, vale, este es un fenómeno. Realmente, o sea, una condición donde cualquiera hubiera estado tapándose el sol, la broma, diciendo, ¿dónde está la pelota? No, el tipo la hizo, pero de forma tremenda. ¿Qué ha estado haciendo? ¿Qué hizo Marco Davalillo que le ha dado efecto? Poner a Juniel Querecuto de primer bate, que ha rendido por un mundo. Sí,
Alcides Escobar, que para lo que es el béisbol, digamos, la estructura clásica es un perfecto segundo bate, y puso a Acuña de tercero. Entonces Acuña siempre, o sea, le están llegando oportunidades con gente en base, pero ¿qué va? Le están pichando difícil, buscando que la frustración lo lleve a perseguir picheos, pero él, bueno, ya lo asimiló, ya lo toma sus boletos y bueno, listo. Pero entonces, si tú tienes un cuarto y un quinto que no producen, ahí se tranca la rueda. Que había logrado Tiburones, por lo menos le funcionó el día domingo subir a Tomás Telis al medio de la alineación, y en ese puesto de quinto bate, Tomás Telis tuvo un cuadrangular que marcó parte de la reacción de Tiburones de La Guaira para procurar después esa volteada del juego. Bueno, tienes que inventarte algo. No es precisamente un jonronero Tomás Telis, es un hombre que hace muchísimo contacto, pero bueno, tú necesitabas a alguien que pusiera la bola en juego. Por Jean-Hervé Solarte no ha sido solución. Con Montaño, que lo han ido robando, y Montaño es el único pelotero de Tiburones que ha jugado todos los juegos. Entonces, bueno, pero vamos a ubicarnos nuevamente en Tigres Aragua, ¿no? Y esto era un poco poniendo en perspectiva. Yo sí creo que Michael García no va a tener oportunidad de regresar. Él mismo, en buena manera, fue poco optimista. Dijo, bueno, yo igual voy a ver al jefe, voy a pedir permiso, pero yo veo difícil que me lo den. Yo creo que no le van a dar. Y un contrato muy bueno para él. Exactamente. Entonces, le quedan 7 juegos a los Tigres de Aragua. Uno es contra Tiburones de La Guaira. Le quedan 2 juegos contra los Navegantes del Magallanes, que son corridos. Exactamente. Pero uno en marcado y otro en Bolívar. Exactamente, pero esos son 40 minutos, esos son 30 minutos o menos, cuidado, si no menos, dependiendo de cómo se transporte. Y después le toca ir a jugar a Maracaibo un par de encuentros, se regresan, y cuando se reanuda el campeonato, ellos van a recibir para cerrar la temporada a Bravos de Margarita. Entonces, Zulia es bastante incómodo en su casa, logra jugar muy buena pelota ya. Magallanes, estamos hablando justamente que les toca, antes de irse para esa gira, le toca 2 de los equipos que están más incómodos en estos momentos, en el caso de Tiburones y Magallanes, y les va a tocar la perlita de cerrar contra un Bravos de Margarita, que a lo mejor ya en esa instancia está clasificado, pero quiere consolidar su primer lugar. Los partidos, te digo, tal vez más intensidad que yo he visto este año, del año, han sido Tigres Magallanes. O sea, la rivalidad, o no sé si llamarlo rivalidad como tal, pero por lo menos la nivelación de esfuerzo es impresionante. Magallanes, con quien ha jugado mejor en todo el año, contra el Caracas, sin duda. O sea, este equipo se transforma cuando le ponen delante de Caracas, pero hay otros equipos con los cuales no luce tan sólido. Eso será después de los juegos entre Bravos y Águilas, que ha sido una serie pero espectacular, sí, esta temporada. Claro. Ha sido tremenda. Entonces, en el caso de las Águilas del Zulia, qué mayor envión anímico que a ti te traigan un Jackson Chourio. Bueno, mira, para el remate, bueno, Chourio va a tener 3 juegos de temporada, bueno, 3 no, 4 juegos. Jackson Chourio. ¿Tú? Allá. ¿Tú? No batea. Entonces, mira. O sea, no lo pongo a batear, no lo pongo a batear. Aquí estamos hablando que hoy reciben a Cardenales en su casa, mañana no juegan, tienen jueves y viernes la visita de los Leones del Caracas, el sábado y domingo a los Tigres de Aragua. Ellos descansan 22 y 23 y les toca ir, después de la pausa de Navidad, a jugar 3 en 2 días con los Caribes en Anzoátegui, porque ellos tenían un juego suspendido con Caribes, sí. Entonces les va a tocar jugar 3 juegos en 2 días contra Caribes en Puerto de la Cruz, donde no le han pasado nada bien. O sea, recuérdense la serie que disputaron allá, que lograron jugar. O sea, fueron la serie de los batazos. De los batazos, no, de los juegos de core de fútbol americano. Sí. Las 2 felpas que le dio Caribes a Águilas por allá, discúlpenme ustedes, en el oriente del país. ¿Qué piensas tú de Cardenales de Lara? Que necesita asesoría. Ajá, cuéntamelo. Yo te digo que si quiere Cardenales clasificar, necesita asesoría. ¿Quieres vender productos digitales? Guaybo es para ti. La plataforma todo en uno para vender cursos, retos, asesorías, eventos o productos digitales, incluso desde Venezuela. Crea tu página, recibe pagos en bolívares, empieza a ganar por lo que sabes hacer. Entra ya en guaybo.com y síguenos en Instagram como @guaybo. Yo creo que Cardenales, en algún momento de la campaña yo tuve serias dudas de que clasificar.
te lo digo sin que me quede en la política. Yo lo veía, si lo comparaba con el equipo del año pasado, bien por debajo. El picheo de Cardenales este año no ha sido bueno, pero hay que darle crédito a Almanza, yo diría que hay que darle crédito al Chato Yepes, que se ha movido como los buenos para poder conseguir. Sí, se ha movido, pero dentro de Almeida. Almeida se ha tirado una parte final de temporada espectacular, ¿sí? Partidos de 6, 7 episodios. En gran medida uno de los causantes de que el equipo haya regresado. Ellos están perdiendo ahorita a McMahon, si mal no recuerdo, lo van a perder por lo que resta de la campaña, se va. Y han tenido piezas que han podido sustituirlo, ¿no? En ese aspecto, pero lo importante para Cardenales, creo yo, era que su picheo abridor no estaba durando, y este muchacho, pues Adrián Almeida, le ha lanzado uno de los muy buenos, ya lo voy a buscar en el detalle, tiene 10 partidos lanzados, las últimas aperturas para él, tiene una de 7, un partido contra las Águilas donde hicieron una sola carrera, tiene una en la última, donde sí lo castigaron los Leones. El único partido donde los Leones batió en la serie por Maracaibo fue ese, ¿no? Y ese día lo castigaron y se fue con la victoria, pero castigado. Le dieron 8 hits, le hicieron 5 carreras en 5 entradas, pero ese fue el día que Cardenales hizo 14 carreras y lo salvó. Y fíjate algo, ¿no? Un detalle, leyendo la nota de prensa de mi amigo Oscar Kumare, jefe de prensa de Cardenales de Lara, del juego del domingo, previo al juego del domingo. O sea, Cardenales ha ganado 7 de los últimos 10 juegos disputados. Sin embargo, son el equipo que más corredores ha dejado en base en condición de local, con 190. Entonces, ¿a qué voy? Uno puede esperar la producción ofensiva de un núcleo que tiene a un Luis Ángel Acuña que ha estado produciendo muchísimos extra bases. Creo que ha sido una de esas piezas que da un paso al frente en esta reacción de Cardenales. Dan Vázquez, que siempre termina sumando después de aquella situación del hombro. Han habido peloteros, Joendrick Piñango también, digamos que consiguieron las formas. Alejandro Mejía también, que llegó por Rangel Ravelo y ha estado también aportando algunas cuestiones. Digamos, es más de un núcleo que por decir que es un solo pelotero que se cargó el equipo encima. Sí. El detalle estaba en el picheo, y también se han movido, han traído algunos lanzadores dominicanos para esta última etapa. Entonces es un equipo que tú no lo puedes medir tanto por lo que venía haciendo antes, ¿no? Creo que si lo podemos inscribir dentro de ese grupito que han venido de menos a más, a pesar de que les pese lo que ya traían en la temporada, podemos hablar de Magallanes, podemos hablar de los mismos Cardenales de Lara, y yo pondría un pasito por detrás a Tiburones de La Guaira. Tiburones de La Guaira, bueno, una de las cuestiones que le resultaba, y discúlpeme que vuelvo otra vez con La Guaira, pero hablando de este detalle, La Guaira tenía muchos problemas con su picheo, y ya esta semana va a estar abriendo Ricardo Pinto. La Guaira tenía muchos problemas con su picheo relevo, y ya está creo que vamos a la tercera semana. Bueno, todavía no han pasado el roster, pero ya han pasado 2 semanas donde Arnaldo Hernández ni siquiera ha estado en el roster del equipo. Entonces, esa semana se incorporaron primero Jairo Iriarte, ya la semana pasada, y haciéndose sentir, se incorporó Edgardo Enríquez. Entonces, hay que ver, por lo menos yo estoy expectante, en qué sentido que esa Grots va a tener La Guaira, pero esa Grots no ha sido todavía del todo sólido. Magallanes estaba nasty. Pero es que le pichó bien a Caracas y los Tigres lo masacraron porque parecía que estaba, pero como globo. Después entonces lanza ese día contra Magallanes y lanza fenómeno. Entonces no hay una consistencia, entonces no tiene certeza. William Cuevas no ha estado. No tiene certeza, pero tiene un slider espectacular. Sí, sí. Entonces, bueno, hay elementos que te dicen, bueno, ya este equipo mejoró el picheo y tiene piezas que te pueden hacer pensar que ofensivamente puede rendir. Las Águilas del Zulia también han hecho movimientos importantes y han ido sustituyendo algunos brazos. Y bueno, Chaparro, que había estado lesionado, ya volvió a jugar. Con hombres como Ali Castillo, como el mismo José Pirela. Bueno, Basabe había salido a final de semana Pirela también del roster. Entonces, bueno. No estuvieron en el roster
el día de ayer, ni Basabe ni Pirela para enfrentar a los Navegantes de Magallanes. Bueno, entonces esos son elementos que en esta recta final, por supuesto que van a pesar. ¿Con quién hay que hacer chapó y quitarnos el sombrero? Es con un equipo que vamos a dejarlo para la próxima parte. Porque bueno, esa no se la esperaba absolutamente nadie, sino una sola persona, y yo me alegro por eso, por Otto Padrón. Vamos a la pausa y vamos a regresar ahora hablando de los sorprendentes Caribes de Anzoátegui. Esto es Línea Entre Dos. Tony Cruz, Aquiles Estrada. Ya regresamos. Caribes de Anzoátegui, Tony Cruz. Últimos del año pasado. Una ofensiva que ya mostraba ciertos brotes de que podía ser un equipo que podía hacer cosas interesantes. En la temporada muerta hicieron movimientos importantes en el cual terminaron sumando a un pelotero como Hernán Pérez, que ha sido fundamental para esa causa. Balbino fue mayor todavía produciendo y son dos firmes candidatos al premio jugador más valioso, pero hay muchachos que se han ido sumando a esa causa y eso que no han tenido del todo muchas situaciones consigo, pero la diferencia está en el picheo y no necesariamente el picheo abridor porque no ha sido una de sus cartas de presentación, sino cómo le han sacado provecho a Asdrúbal Cabrera y Jesús Hernández a ese grupo de muchachos para poder tener a este equipo prácticamente metido en la postemporada. Sí, fíjate que hay dos elementos que a mí me llaman mucho la atención, ¿no? Uno es que no tiene sino 3 victorias sus abridores. Y cuando digo sus abridores, estoy siendo generoso, porque las 3 victorias son de José Rodríguez. Las 3 victorias y 3 derrotas tiene Rodríguez, tiene balance de 0, pero esas 3 victorias son de él. Mientras que el cuerpo de bullpen, que ha estado muy superior al cuerpo de lanzadores abridores, tiene 21 de las victorias del conjunto del Caribe. La efectividad de los abridores 5.71, la de los relevistas 4.44. Estamos hablando de una carrera y un tercio menos que los abridores. Pero es ahí donde viene ese bendito pero. Ya no tienen a Gilbert Díaz para la parte final de la campaña. 6 salvados, 4 victorias. Tiene 10 juegos, 12 con los Hall, que van a su cuenta personal y no lo van a tener ya cumplió con su número. Habían dicho que iba a estar 20 episodios, pero al final el permiso se le acaba con 16 2/3. Ya se dice no va a lanzar más y eso es una gran pérdida para el conjunto de Caribe. Entonces, entrar a esta recta final con una estructura similar, pero sin tu cerrador, es como para tomar ciertas consideraciones. Bueno, pero por lo menos a ellos han tenido, digamos que ya se conocía esta situación y había una planificación. Y el plan B no, el que iba a tomar el testigo para cerrar los juegos era Andrés Machado, que tuvo una temporada tremenda en la liga japonesa, sí. ¿No? Y bueno, aunque votó una oportunidad, ha sido también pieza para exactamente. Entonces, no es una pieza que tú digas, bueno, pero es que aquí claramente hay una debilidad porque no, lo que pasa es que el otro lanzó muy bien, dejó la vara bastante alta, ¿no? Pero 1.08 efectividad, 4 victorias sin derrota en 14 juegos. Les dieron 9 hits, le hicieron 2 carreras limpias. Pero lo que ha sido el trabajo de Joelvin Silvén, el otro, el del octavo, Francis Peguero, también ha sido un trabajo muy bueno. Entonces, hombres de experiencia como Liar Bisbreto, que también terminan sumando y aportando a esa causa, lo cierto es que con eso Caribes ha logrado avanzar a un punto tal de que, bueno, está en estos momentos en una cierta posición privilegiada y favorable, al contrario de lo que se podría pensar, hay un detalle que los va a retar. Esto es un equipo con un split, como dijimos, respecto a Bravos de Margarita, con el conjunto de Caribe también un split bastante marcado entre lo que hacen en casa y lo que hacen en la carretera. Sí, ¿cómo está el calendario de Caribe para la parte final de esta recta? Bueno, ellos les va a quedar jugar 10 juegos, 8 son de visitantes. Mentira, 8 no, son 7 de visitantes y 3 a un club, porque ellos tienen la serie con... No, falso.
porque ellos tienen uno pendiente con Magallanes, que se lo tienen que jugar entre 22 y 23 Los tres de diciembre, y tiene 3 con Zulia, sí, que está pautado 26 y 27 por calendario, y tienen un juego pendiente. Ahí están 4 juegos de los 10 que le quedan, son 6 en la carretera. Entonces ellos van al Monumental a jugar contra los Leones hoy, y después van para Barquisimeto a jugar contra Cardenales 17 y 18. El 19, el viernes, contra Tiburones en Caracas, y después se van para Margarita a jugar 20 y 21, sábado y domingo. Lo que estaba en calendario normal, 22-23 como día de descanso, ahí por la situación como está bueno, no lo han dicho oficialmente, pero es previsible que van a tener que jugar ese partido. Y es lo más razonable y no dejarlo al final, porque si entonces no lo juegas y al final también es necesario un juego, entonces es como complicarse la vida. Pero en ese caso estamos hablando de que Caribes en casa juega para 17 y 8, pero en la carretera juega para 7 y 14, Tony Cruz. No está fácil. No está fácil. Entonces, bueno, veremos cómo ellos resuelven, y sobre todo la cantidad de juegos en forma consecutiva para equipos que estamos hablando que no tienen un buen núcleo de lanzadores abridores. Eso va a demandar desgaste y vas a tener momentos donde, bueno, no vas a tener los brazos necesarios para defender ciertos juegos. Yo creo que Caribe tiene el más valioso. El más valioso, salvo que Reinamo venga con el impulso que traía antes de la pausa de esos 15 días. Va a ser Balbino Fuenmayor. 14 honrones, ya pasó a Reinamo ahí, 41 remolcadas, está tirito de hacerlo, además tiene un sólido 3.31. Inclusive ayer estuve repasando los números de Balbino, y cuando vemos los números de Balbino en el histórico, está a 2 honrones de ser el líder de la de franquicia. De empujada ya es. De empujada ya es. Le faltan 2 para igualar a Eliezer Alfonso. Pero cuando te vas al global de la liga en honrones, él ha dado 95 honrones en la cuarta parte o una tercera parte de lo que son 2 terceras partes de lo que son los turnos y los juegos de Robert Pérez, y casi que la mitad del juego de Eliezer Alfonso. O sea que si proyectamos al doble tus cifras, que es más que factible porque las últimas temporadas de Balbino han sido de 13, 14 honrones por año, si llegamos a eso 3 o 4 temporadas más, va a ser, antes de retirarse, por lejos el líder honrero de la liga, pasando a Cabrera, a Eliezer y a todos. O sea, a menos que le pase algo, una lesión de gravedad que lo anule, que sería la única. Dios lo cuide y lo protege. No, amén, así será, que lo cuide mucho. Las proyecciones para él, como el líder histórico de honores en la liga, son enormes. O sea, te digo, tiene que tener una caída, un declive muy sustancial. De verdad que yo creo que a ese ritmo que viene bateando Balbino, 3 veces más pelotero de la semana, es la segunda vez en la historia de Caribes. Pana, tú eres más falso que un billete 15 que un flu marrón. No, tú lo hice por la entrevista de porque a Wilson García casi que lo bañaste, lo vestiste y le la cena en la boca, pana. No, pana, no. Te voy a explicar el corte. No. Danny Phipps había sido el único pelotero que había tenido 3 jugadores de la semana para el Caribe. Y cuando lo hizo el dominicano, lo hizo 2 en temporada regular y 1 en postemporada. Ya lleva 3. De las 12 semanas, ya lleva 3 veces como el más valioso. La entrevista a Wilson se la hizo ayer y la pusieron hoy al aire en la radio. Es verdad. No sé. Es un buen man. candidato, pero cuando revisan los números de Balbino son mejores. A Wilson casi que le digo, pero es que ya yo estoy llenando la boleta para darte el voto. Falso, pana, falso. Falso. Es cuestión de revisar los números de Balbino y son mejores. Yo creo que eso se define esta semana. Sí, yo también. Honestamente, yo creo que todo eso se define esta semana. Cómo sean capaces de decantar la situación de sus equipos, ¿no? Pues fíjense, les hemos ido describiendo el calendario que les queda y las dificultades que se le presentan a cada uno de los 8 equipos que están en la liga. Como digo, que a mí me da la impresión de que sin estar lejos, el Caracas no tiene en estos momentos o no demuestra el fuelle, y tendría que ser algo que no ha hecho durante todo el año, y es ganar 6 de 8 juegos que le quedan, que se ve bastante complicado. Yo creo que Margarita es un número puesto en la clasificación, pero de ahí en adelante, ¿cómo van a quedar y quiénes van a disputarse el asunto del play-in y quién es el que se va a quedar afuera? Esta semana es la que va a decir, porque ya les dijimos, solamente van a quedar 26 y 27 después.
Por eso es que esta semana, en el caso de Tiburones de La Guaira, que es el equipo con el que yo trabajo, sé que Tiburones de La Guaira tiene 6 juegos en esta semana. 6 juegos con viajes atravesados, sin descanso, con lo que supone. Te pongo un ejemplo. Me estaban contando, estaba hablando con Diógenes Nazar y con Helio Parra el domingo. Y los retrasos que pueden tener los aviones, los vuelos, que incluso los retrasos que llegan a tener los charters también. Entonces, es una situación indescifrable, literalmente. Por lo menos, de viernes para sábado, Tiburones no, o sea, el previo al juego del sábado, Tiburones no practicó porque venía justamente de viajar. Le tocó viajar de Valencia a Caracas. Llegaron tarde, juego a las 4 de la tarde, todo se te adelanta. Entonces, bueno, fue prácticamente duerman, descansen y vénganse con todo a jugar pelota, pues. Sí, claro. Entonces, son decisiones de esas que empiezan a involucrarse, bueno, dentro de toda esta cuestión de peloteros lesionados, de peloteros cansados, de calendarios apretados, todo eso, bueno, en este caos de final, bueno, esta semana va a ser definitivamente la que marque el rumbo de unos y de otros, el destino de unos y de otros. Pero si tú me dices a nivel de béisbol, lo voy a decir con total honestidad. Yo creo que no hemos visto la buena pelota que hemos presenciado en otros años. Que hemos visto figuras tremendas. Sí, creo que eso hay que... Sí, eso hay que destacarlo. Pero a nivel de calidad de béisbol, no hemos visto esta temporada buena pelota. Para el aficionado que vive, sufre y goza, pichó, picheo, su cuestión, para lo que es esto. Me imagino que para los aficionados sí debe ser bastante emocionante esto. Pero si lo llevamos concretamente a lo que es el nivel y la calidad del juego que hemos visto, yo creo que, o sea, ha sido poco el buen béisbol que hemos visto. Sí, a mí me parece que dentro de todo hay una contradicción. Cuando tú ves las nóminas de los equipos y ves los line-up de un día de Cardenal, de un día de Zulia, de La Guaira, en fin, tú dices, bueno, ¿por qué no estamos viendo mejor béisbol? Todo pasa tal vez por la ejecución. Y yo te diría que tal vez algo está por la presión. He visto muchos peloteros presionados. Tú lo ves que cuando fallan un turno se le salen los nervios. O sea, la situación está... Y lo entiendo, porque muchas veces ejecutar bajo presión tal vez es la cosa más difícil del deporte. Dicen, no, un penalti lo cobra cualquiera. Cobra un penalti en un partido de una Copa del Mundo con el equipo que si lo mete pasa y si lo falla clasifica, a ver si es lo mismo que cobraron la práctica. Pregúntenle a Il Divino Codino, que ahora le decían a Roberto Baggio. Bueno, pregúntenle a Roberto Baggio. No es lo mismo tomar el turno con la eliminación ahí o con el partido de la línea, partido que te puede costar bajar 1 o 2 puestos en la clasificación, que es un partido tranquilo arrancando la campaña. En este momento hay mucha presión y esa misma presión evita que los peloteros ejecuten. Mira, vamos a cerrar esta parte con un detalle que ayer la Confederación del Caribe, en un comunicado, bueno, expresó que después de en el marco de una Asamblea General Extraordinaria, las ligas de Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela y México comunicaron formalmente que, debido a situaciones externas ajenas a su control, no se encontrarán en capacidad de asistir a la Serie del Caribe 2026, programada del 1 al 7 de febrero en Caracas, Venezuela. Yo me estaba esperando eso, pero de hace tiempo. O sea, yo muy bien querer ver la Confederación, esperó hasta que no se dieron cuenta que no podía seguir esperando más. Ya vienen las fechas de sembrino, tienen que tomar una decisión y terminan de tomarla. Pero para lógico y previsible. Para poder planificarse. Bueno, por razones obvias, no podemos ahondar en este tipo de circunstancias, pero creo que todos somos adultos y conscientes de qué situación es lo que está llevando a esto. No es precisamente porque de forma operativa o de forma logística no estén las estructuras, no haya la infraestructura, no haya el atractivo para el público poder asistir. Ya esto responde a asuntos de otra índole. Entonces, bueno, es lógico y comprensible que esto resultara, porque bueno, a lo mejor nosotros estamos acostumbrados a otra cosa, porque bueno, ya no son 2 días en medio de esta circunstancia, pero bueno, es comprensible que los demás no se sientan cómodos
en la situación y es un riesgo que es real. Sigue hablando porque nosotros el próximo programa lo vamos a hacer de la ruta. No, bueno. No, yo no he dicho absolutamente nada que no se sepa. Ni estoy comprometiendo. No, tú te vas conmigo. Ay, esta línea entrenador va a meter el problema. Vamos al toque de control. Y enseguida vamos a hablar. Ahí por ahí algunos detallitos que hay que hablar de Grandes Ligas. Nos podemos olvidar de las Grandes Ligas, que nos da 7 o 8 meses de programa año a año. De manera que a la vuelta vamos a hablar de algunos detallitos que salieron en los últimos días en la MLB.